decía, muchas gracias por venir, aunque hace mucho frío, pero yo creo que va a valer la pena el rato que vamos a pasar aquí. Nada, es la tercera charla del tercer ciclo de conferencias que estamos haciendo en la Asociación Mérida Antigua sobre el mundo romano y Mérida Augusta, ¿no? En esta ocasión nos acompaña Carmelo Rivas Pérez, que todos lo conocéis. En Mérida es muy conocido porque sabéis su fuente de conocimiento tan amplia y tan extensa, y sobre todo sobre el tema de la mártir, que él se ha dedicado especialmente. Es un escritor y crítico de arte, es colaborador habitual de los medios, tanto de prensa como de radio, asesor del Parlamento extremeño. Yo no me enteré, digo, qué importante, en quien me estoy rodeando yo, en temas de arte, y ha asesorado durante bastantes años el Parlamento extremeño, y sobre todo experto en la historia del cristianismo emeritense, con publicaciones en Historia 16, Historia y Vida, etcétera, etcétera. Hay muchos artículos en revistas de feria, en revistas de la Mártir, de la Semana Santa. Luego también es un escritor, ya tiene 5 libros, no uno ni dos, 5 publicados. Cartas desde la soledad, que es de poesía, de puño y alma, ilustres y desconocidas, apuntes por la historia de Arcos de la Sierra, sexo alegal sobre la mujer y sobre su reivindicación, ahora que estamos muy de moda con esto de la igualdad y de la lucha por la igualdad. Y como último, diario íntimo de Extremadura. Además ha sido vicepresidente de la Asociación de la Mártir Santa Eulalia y divulgador de la Mártir, de la figura de la Mártir, en muchísimas simposios y charlas. Yo creo que es el mejor preparado hoy día, aunque aquí hay otras personas muy preparadas también, sin quitarle mérito, para que pongamos en valor esta figura, más y menos con lo que estamos hablando ahora de importancia, con lo que se está haciendo, con los proyectos que hay, conforme a darle forma a lo de las peregrinaciones y a la importancia que tuvo la Mártir en Hispania, la Hispania romana y en la Hispania visigoda. Entonces, qué mejor que Carmelo para que nos ponga al día y nos asesore sobre este tema tan bonito y tan interesante de la Mártir y de las peregrinaciones en Hispania. Te dejo. Muchas gracias por la introducción. Y nada, bienvenidos todo el mundo. Esperamos sacar todos, aprender algo hoy. No solamente vosotros, también yo, que muchas de las veces se aprende más viendo y opinando los demás que uno mismo. El otro día don Juan Cascos decía que él controlado, más o menos controlados, había recibido unos 23.000 peregrinos que vinieron a la Basílica de Santa Eulalia. Evidentemente son muchísimos más, porque esto es posiblemente los que pasen por la cripta y vayan luego a Santa Eulalia, pero evidentemente hay muchísima gente más. Cuando tenemos que hacer algunas cosas ahora, sobre todo en Santa Eulalia y en Besamanos, y viene muchísima gente a la iglesia y pregunta cosas de Santa Eulalia, de la Mártir y demás. Y yo le pregunté, ¿de dónde es usted? Pues, y los hay de Portugal, que vienen exclusivamente, los he encontrado de Valladolid, de Burgos, hasta de Cuenca. Lo digo porque yo estoy de Cuenca y he estado en Cuenca hace poco. Lo primero que piensa uno cuando analiza el fenómeno de las peregrinaciones es qué es lo que mueve a una persona a desplazarse a un lugar, a veces con incomodidades, pasando por caminos, sobre todo antiguamente, pasando por caminos arriesgados y demás. ¿Qué se espera? Es lo que se pregunta uno, ¿qué espera conseguir con ello? Es evidente que las peregrinaciones a lugares sagrados o con connotaciones religiosas se han producido desde que el hombre es hombre, que se conoce en toda la historia de la humanidad. A todos nos son conocidos las visitas a los templos griegos, como el de Delfos, cuyas ruinas tenemos ahí. Podemos ver a la famosa pitonisa en una de las cerámicas griegas leyendo uno de los presagios, pero realmente tenemos aquí, no podía faltar, la famosa pitonisa de Miguel Ángel. Esto que no sonará a ninguno o a muy pocos es la piedra de la Kaaba.
uno cuya visita se institucionalizó en el Islam. No es una, son varias, porque la que había se rompió, la recogieron y las tienen metido en plata, en un recipiente de metal donde guardan ahí estos restos. ¿Y qué era esta piedra? Evidentemente, al venir del cielo, porque posiblemente sea un meteorito, pensaron que era una especie como de mensaje divino. Es una visita que está institucionalizada para todos los seguidores del Islam y proviene, no era nueva, no se la inventaron, proviene de una tradición preislámica en la cual se supone que había alrededor de la piedra unas 360 imágenes, y hay documentos que parece ser que también había entre estas imágenes alguna de la Virgen. Entonces era un lugar al cual acudían muchísimos, de muchas tribus, y también incluso los cristianos que había por ahí. Pero ¿qué es lo que uno espera de una peregrinación? Pues mira, el hombre, aunque sea rico, el más rico y poderoso, reconoce su impotencia ante ciertas circunstancias adversas y tiene un vacío personal que es difícil de llenar a veces ni con poder ni con dinero. Si ser religioso, la religión suele ayudar a cubrir este vacío existencial. Y la existencia de lugares y personajes que están rodeados de un aura espiritual va a implementar ese mundo que uno presenta y que quiere rellenar con el espíritu o el aura que emana de todos estos lugares. Y este es el motivo por el que se mueve a millones de personas a visitar ciertos lugares rodeados por ese aura que los va a enriquecer espiritualmente. Y es precisamente en los momentos de mayor inestabilidad económica y política cuando se crean esos caminos que se dirigen a los lugares donde están enterrados o han vivido santos cuya fama, o personajes cuya fama ha trascendido las fronteras. No es de extrañar entonces que la palabra peregrino signifique en latín extranjero, ni que la raíz etimológica de esa institución hospitalaria, de la que hablaremos posiblemente un poquito más tarde, que es el cenodoquio, de origen bizantino, sea la palabra senos, que significa extranjero, la raíz principal de esta institución, y cuya función principal era precisamente esta, la atención a los peregrinos enfermos. Cuando se habla de las cifras de turismo que se producen en España, se habla de millones en cada una de las variantes del mismo, sol y playa, interior, etc. Y aunque se habla casi como algo marginal, el turismo cultural, hay millones de personas que hacen este turismo cultural, como vemos en Mérida. Pero ahora se está destacando también este turismo espiritual, que lo han tenido siempre ahí arrinconado como una cosa marginal, cuando se ha visto, por ejemplo, en el 2019 que la Confederación Española de Agencias de Viaje puso su interés en este turismo religioso, entre otras cosas, porque se trata de un turismo de calidad. Y dicen ellos, por el elevado gasto de los visitantes, aunque no podían dejar tampoco al margen que las celebraciones y fiestas religiosas generan en España 30.000 millones de euros anuales, que no es para olvidarlo, y casi 360.000 empleos, según afirman ellos. Vamos a ver algunos trocitos más del cenodoquio. La columna esta siempre me ha llamado la atención, lo bien aprovechada que está. Solo a Santiago de Compostela llegaron cerca de 3 millones de personas el año pasado, y la mayoría de ellos evidentemente venían movidos por el apóstol. Otra de las más llamativas movilizaciones religiosas españolas
es la romería del Rocío. Y cito ambas porque curiosamente las dos tienen en Santa Eulalia en cierta medida su origen. Hacia 1340 escribe Alfonso XI en su libro de Montería: y señaladamente son los mejores sotos de correr cabo de una iglesia que dicen Santa María de las Rocinas, et cabo de otra iglesia que dicen Santa Eulalia. Las dudas que existen en algunos sobre la autoría del libro de Montería de Alfonso XI atribuyéndolo a Alfonso X todavía adelantaría más la fecha de existencia de dicha ermita de Santa Eulalia a fechas más tempranas, y podríamos pensar que si fueron erigidas por Alfonso X sería entre 1285 y 1300, siguiendo la costumbre de este rey de hacerlo en los lugares recién conquistados. ¿Qué es lo que ocurrió con esta ermita de Santa Eulalia, a la cual iban muchísima gente, muchísimos más que incluso a esta iglesia de Santa María de Rocinas? Pues un legado de Indias en el que en su testamento un señor, se llama Baltasar III, natural y vecino de Sevilla, deja en 1587 2.000 pesos para instituir una capellanía en la ermita de Nuestra Señora de las Rocinas. Esto inclinaría la perduración y esplendor de la ermita de la Virgen del Rocío y en cierta manera provocó la desaparición de Santa Eulalia, la ermita de Santa Eulalia, porque centraría las visitas en la primera, dado que tenía un capital, con lo cual tenía ya un capellán y tenía toda una serie de aditamentos que permitían darle mayor importancia a esta ermita, con lo cual tenemos ahí el origen de Nuestra Señora del Rocío. Los investigadores sobre la historia del Rocío confirman que sin esta donación aquella ermita hubiera desaparecido en la soledad de aquel paraje de Doñana, como ocurrió con Santa Eulalia o la Hermosa, también en el término del monte. Y es curioso porque le llaman la Hermosa, y sin duda la imagen de la niña Santa Eulalia que se encontraría en dicha ermita sería muy llamativa para ser considerada en la documentación la Hermosa. De aquella época nos queda estos restos, el lugar donde se encontraba la ermita de Santa Eulalia, que en este momento ocupa la casa de guarda de Doñana, y un cuadro, este de aquí. ¿Y qué tiene que ver doña Cayetana? Pues tiene que ver que está señalando la laguna de Santa Eulalia, que queda de la denominación, por la devoción que había a Santa Eulalia, se dieron nombre a diversos parajes, y entre ellos este. Y está señalando doña Cayetana de Alba la laguna de Santa Eulalia. A muchos historiadores les resulta muy llamativo que tras la batalla de Guadalete, con el cual comienza la invasión musulmana, Muza enviara a Tarik, que era su lugarteniente, a Toledo, mientras que él, acompañado de su hijo, prefiere venirse hacia Mérida. Como sabéis, luego su hijo se acabaría casando con Egilona, que era la viuda de don Rodrigo, y de la cual algunos incluso piensan que podía ser hasta emeritense, al menos residía en Mérida, de la Cid. Pues mientras él viene para Mérida, luego, tras la conquista de ambos lugares, tanto de Mérida como de Toledo, acuerdan juntarse en mitad del camino, en un lugar que dio nombre a este hecho, Al-Maraz, el encuentro. ¿Y por qué se dirigió a Mérida? Porque Mérida, donde se encontraban las reliquias de Santa Eulalia, se había convertido en un lugar al que llegaban gran cantidad de peregrinos, y no todos los peregrinos que llegaban
necesitaban las atenciones del senodoquio. Muchos solicitaban las bendiciones y las gracias de la mártir y aportaban muchas donaciones y esvotos de todo tipo que adornarían la basílica con objetos y joyas cuya magnificencia quedaría incluso incrementada en las narraciones de los relatos de estos que habían venido a verla. La sugestión de Mérida que Mérida pudo despertar sobre Muza y sus soldados debió de ser exagerada. Este fue el motivo por el cual en Muza se dirige hacia Mérida y no se dirige hacia Toledo, como sería lo lógico y normal, porque era la capital del reino. ¿Por qué? Pues diversos cronistas árabes relatan que las condiciones de la rendición fueron que los bienes de los muertos, así como las alhajas y pertenencias de las iglesias, serían para Musa y sus soldados. El botín, lo escriben ellos, el botín que llegó a manos de Musa y sus soldados debió de ser espléndido. Alhajas, joyas, oro, plata, pedrerías acumuladas durante siglos en las iglesias de la metrópolis visigoda deslumbrarían a los invasores. En su obra, Pablo Diácono nos ilustra sobre la magnificencia de los templos emeritenses, algunos de grandeza notable, como la Basílica Catedral llamada la Santa Jerusalén o la de Santa Eulalia. La presencia de joyas bizantinas en los tesoros visigodos era muy abundante, según los testimonios literarios, que en las iglesias de Mérida, decían, había joyas para llenar varios carros, y esto lo dicen las vidas de los santos padres emeritenses. Fuentes árabes testimonian que al entrar los musulmanes en Toledo encontraron en la catedral una serie de coronas votivas que los reyes visigodos habían donado y que muchas fueron fundidas en ese momento para aprovechar los metales nobles. Las joyas de la iglesia de Toledo y del tesoro real fueron causa de envidias y graves disputas entre los conquistadores árabes. Una gran parte de estas coronas y cruces debieron ser escondidas por los clérigos visigodos, como luego veremos, como ocurrió con las que estaban en el cercano monasterio de Santa María de Sobarces. ¿Y por qué pongo esto? Porque fijaos en esta cruz y fijaos luego en esto. ¿Por qué no representar las joyas que existían en diversos lugares? No nos ha llegado unas, igual que pasó con el tesoro de Guarrazán, de Toledo, que tenemos constancia de todas estas cosas. Sin embargo, de Mérida no tenemos constancia, pero tenemos ahí, por ejemplo, lo que le llaman la cátedra de Mausona y otro le llaman Nicho, en fin, tenemos ahí una representación que podría indicar que eso existía y que lo único que hacen es representar estas joyas que existían en la ciudad de Mérida. Todas estas informaciones eran muchas veces exageradas. Ibn Sabat, otro árabe de aquella época, habla del riquísimo jacinto emeritense, que era una piedra preciosa, de la que dice que perteneció a Alejandro Magno, que a su vez había pertenecido a un rey de Armenia y de la que se incautó Muza. Otro musulmán habla al-Makara, es muy posterior, ya es del siglo XVI, le responde en su historia de las dinastías mahometanas que una mesa que se encontraron en Toledo no perteneció jamás a este profeta, a Salomón, y que su origen es que en tiempos de los reyes cristianos había la costumbre de que cuando moría un señor rico dejara una manda a las iglesias y con estos bienes se hacían grandes utensilios de mesas y tronos. Y Mérida tenía una gran cantidad de personajes importantes que seguramente dejarían las mandas y los tesoros a la iglesia. Lo que pasa que no tenemos documentación y en Toledo la tenemos casi por casualidad. Todo esto era conocido en el norte de África, porque Mérida era también la capital de la Mauritania tingitana. Vamos a poner esto. De la Mauritania tingitana con la capital en la actual Tánger, y tenía, como se puede apreciar desde la carta de San Cipriano, la presencia de obispos de orígenes africanos como Nato y posiblemente Mausona, pues se ve una gran relación con el norte africano. Todo esto
llegaría a los oídos de Musa y atraería la codicia del invasor musulmán. Por eso eligió fundamentalmente la ciudad de Mérida, enviando a Tarik a la capital visigoda, porque además, luego lo contaré, posiblemente también desde Mérida, según se afirma, que se fueron recogiendo por todas las iglesias y palacios del reino, llevándose a Toledo para salvar muchas de las joyas que existían posiblemente también en Mérida. Bueno, realmente Mérida tuvo todas estas riquezas, como posiblemente habréis oído. En el verano de 1858 a una muchacha que iba con su padre al volver de Toledo le dio a la pobre un apretón y se ocultó detrás de unas piedras, y cuando estaba agachada vio un hueco y dentro brillaba un objeto. Llamó a su padre y entre ella y él sacaron un auténtico tesoro con el cual llenaron el burro que llevaban, lo llenaron con estas joyas que posteriormente hemos visto en Toledo, que posiblemente, y sin posiblemente, enterraron para evitar el expolio de los musulmanes. Luego un vecino que estaría, no sé si para ver a la muchacha o para otra cosa, allí, y que vio que habían estado escarbando, encontró otro hueco y también encontró un montón de joyas. Las fosas, bueno, en ella encontraron todas estas joyas que hemos visto algunas y que durante 1000 y pico años habían quedado ocultas allí. Podía haber habido en Mérida también un tesoro semejante en la Basílica de Santa Eulalia, de lo cual no nos ha llegado noticia. Pues posiblemente, pero luego queda una cosa también muy curiosa: ¿y si enterraron por ahí, nos encontramos algún día un tesoro? No estaría mal. ¿Verdad que sí? Pues labrando un campo y dice: ¡hondo! Lo que me he encontrado. Seguramente el relato de la gran riqueza que debió conseguir Musa llegaría a los oídos del califa Soleimán, y puede que incluso de modo fantasioso, porque lo mandó llamar a Damasco y lo condenó a muerte por malversación. Malversación es que no le había dado nada. Y luego, ante esta situación, le conmutó la pena por una enorme suma de dinero, que era al fin y al cabo lo que quería, lo que indica que realmente había conseguido una gran riqueza en Mérida. Bernabé Moreno de Vargas nos dice: de esta vez quedó Mérida muy acabada, porque su santa iglesia, sus basílicas y conventos se profanaron, y lo que yo más he sentido de esta destrucción y que más me lastima el corazón es que con ellas perdimos la presencia de los santos huesos y benditas cenizas de nuestra hija y patrona, la Virgen y Mártir Santa Eulalia. ¿Desaparecieron las reliquias, como insinúa Bernabé Moreno de Vargas? Pues parece ser que no, porque en lo que coinciden todos los historiadores es en la llegada del rey Silo I, que reinó en el siglo VIII aproximadamente, casado con una nieta de don Pelayo, a Mérida, que estaba ocupada en ese momento por los musulmanes, y de donde se trajo para Oviedo los restos de Santa Eulalia. ¿Y cómo lo hizo? Ahí varían ya las consideraciones, desde los que, como la crónica albedense del siglo IX, insinúan una donación del gobernador que existía en ese momento en Mérida, debido a la paz y buenas relaciones existentes en ese momento en el reino cristiano y los invasores musulmanes, y la razón es ob causa matris pacem habut, por causa de la madre hubo paz. Porque, como sabéis, y se han hecho además unos estudios muy curiosos sobre el ADN de los andaluces y demás, resulta de que no tienen un ADN norteafricano, tienen un ADN del norte. ¿Y por qué? Porque los musulmanes vinieron sin mujeres y se acabaron casando, como hizo Abdelaziz con la Egilona, y se fueron casando con todas las mujeres que había en Hispania. Por lo tanto, sus hijos eran
Algunos lo describen y tenía pelo rubio, ojos azules, etcétera, etcétera. O sea que posiblemente la madre del rey Silo se hubiera casado o lo hubieran dado por algún tratado con algún gobernador musulmán y no hubo problemas y le dijo, pues llévate las reliquias y lo que creas adecuado. No todo el mundo opina igual. El cronicón de Sebastián Salmanticense dice que el rey Silo fue a Mérida y se trajo de allí por la fuerza las reliquias y los huesos de Santa Eulalia, las cuales colocó en la iglesia que acababa de erigir en Pravia. Sea como fuere, el caso es que las reliquias se llevaron de Mérida y se encuentran en la actualidad en la catedral de Oviedo. Esta es el arca donde se encuentran las reliquias en Oviedo, vista por todos los sitios, y esta, como veis, es una procesión en la cual se lleva el arca con las reliquias exclusivamente de Santa Eulalia. ¿Y por qué digo lo de exclusivamente? Porque, como sabéis, hay también una cámara santa en la cual hay acumuladas un montón de reliquias y entre ellas también hay metida alguna de Santa Eulalia. Ya hemos visto entonces la llegada de un personaje como es el rey Silo, pero hay otro personaje que de estos personajes luego intentaré hacer como una ruta que podría utilizarse para conseguir unas rutas de peregrinación hacia Mérida. Como sabéis, según dicen, el itinerario más frecuentado por los viajeros que iban y venían entre la España visigoda y Francia pasaba por Tours, y en esta ciudad era un centro religioso de extraordinaria importancia porque albergaba el sepulcro de San Martín, uno de los santos más venerados en Occidente durante la Edad Tardía. No es casual que un mausoleo tardorromano albergue también unas pinturas de San Martín de Tours. Presenta a San Martín de Tours que quizá fuera un residuo de aquella devoción que pudo quedar en su momento incluso por la visita de San Gregorio de Tours o por la relación y continuo peregrinaje que existiría entre Tours, que se abriría entre Tours y Mérida. Este residuo es curioso que debió de tener tal calado que incluso después de la presencia de los musulmanes todavía quedaba una idea o una devoción hacia San Martín de Tours. Y esto no indica que existiera una ruta que uniera Tours con Mérida y que nos mostraría que ya existía un camino que aglutinaba a los que de diversos lugares dirigían sus pasos con un fin religioso hacia la Basílica de Mérida y que algunos consideran que fue el inicio del Camino de Santiago. Este camino desde Tours a Mérida lo recorrería el obispo, pero posiblemente este hecho ya era el reflejo de una tradición que ya existía. Y un personaje tan intelectualmente inquieto como Gregorio de Tours tendría un gran interés en conocer de primera mano la tumba de la mártir, alimentada su curiosidad por los relatos de los peregrinos y de la gente que venían de Mérida y pasaban por esta ciudad. Mérida unía, al ser capital administrativo, el ser también un centro religioso de extraordinaria importancia, porque albergaba el sepulcro de una de las mártires más populares de la cristiandad, Santa Eulalia. Decía José Luis de la Barrera y Pilar Caldera: por último, traigamos a colación un ejemplo eminentemente emeritense. Por los mismos años en que Egeria, bueno, no hemos visto a San Gregorio de Tours, y esta es Egeria. Egeria peregrinaba a Oriente, hacía lo propio al confín de Occidente otra figura de enorme prestigio, San Gregorio de Tours. En efecto, el turonense visitó Mérida para orar ante el túmulo de la mártir Eulalia, buena prueba del ascendiente que en el mundo cristiano de aquella época había conseguido esta doncella meritense. Y lo hacía como uno más de los miles de peregrinos que recorrían
y llegaban a la ciudad. También Gregorio dejó anotadas sus impresiones de la visita, pero curiosamente en ellas no hace ni una sola mención a los monumentos. Lo que más le importaba era precisamente Santa Eulalia. De la antigua colonia, ni una línea a los acueductos, a los templos. Una persona con la inquietud intelectual describieran el lugar como un edificio grandioso, que menos se lo merecía, una basílica adornada de mosaicos y columnas. Javier Arce nos dice: Prudencio describe en grandilocuentes pentámetros lo que era su túmulos en el siglo IV, aparentemente adornado con columnas de mármoles extranjeros e hispánicos, con techos dorados, quizá con mosaicos con motivos florales. Toda esta descripción ha sido tomada al pie de la letra por algunos historiadores modernos, hasta el punto de que describen la Basílica de Santa Eulalia de Mérida en los mismos términos que Prudencio. Hay que destacar que Prudencio no habla en su descripción de basílica ni de iglesia, sino simplemente describe el tumulus, el lugar donde ahora en Mérida, donde está el túmulo. Dice: Nun locus emerita es túmulo, el lugar donde está el túmulo en Mérida. Es decir, que en todo caso el martirio en donde se depositaron los restos de la mártir. Pero hay algo más. A todos los que han tratado este problema les ha pasado desapercibidos un texto de Gregorio de Tours, porque todo el mundo habla de la grandiosidad, pero sin embargo Gregorio de Tours, en su Liber in Gloria Martyrum, relata un milagro sucedido el mismo día de la inmolación de Eulalia y al mismo tiempo hace referencia al túmulo semeritense, y la descripción es totalmente distinta de la que pone Aurelio Prudencio, porque dice: hay por lo tanto ante su altar, que contiene los santos miembros, 3 árboles. Difícilmente en una basílica tan grandiosa podían existir 3 árboles delante del túmulo. En la realidad de la existencia de un altar que cubría los restos de la Eulalia coinciden varios autores, porque Prudencio también se refiere cuando dice: así de modo grato los huesos se venerarían en el altar donde están colocados sus huesos. Pero la presencia de 3 árboles delante del altar sugiere más bien que Gregorio está describiendo un túmulo al aire libre, no en una basílica. Incluso el Prudencio habla de basílica descoperta, la basílica descubierta. Fue pues un recinto al aire libre. La creación de un hospital de peregrinos por Mausona de inspiración bizantina, el Cenodoquio, nos indica la existencia de un gran número de personas que venían en peregrinación a rezar ante los restos de esta niña mártir, cuya devoción se había extendido por todo el reto romano. Si miramos en un plano las calzadas romanas, Emérita está en el centro de donde salen y a donde llegan a todas partes de la península, y no es de extrañar, ya que ostentaba la capitalidad en la división administrativa realizada por Diocleciano, tal como nos afirma la lista de Polemio Sirmi. Este hecho implicaba la llegada de muchísima gente, por lo que los cristianos que vinieran a la ciudad, incluso por cuestiones de negocios o administrativas, oirían los relatos de cómo la niña, la bien hablada, se enfrentó al gobernador y sufrió martirio, y estas historias las irían propagando a diversos lugares, a sus lugares de origen y en las paradas. No todos los peregrinos, como hemos comentado, que llegaban necesitaban las atenciones del Cenodoquio. Muchos aportarían donaciones y esvotos que adornarían la basílica con objetos y joyas cuya magnificencia se vería incluso incrementada en los relatos. Pero esta situación de destrucción que ocurre con la llegada, con la época musulmana de la Basílica de Santa Eulalia y la utilización de sus ruinas en menesteres profanos, sí acabó con una tradición, la de las peregrinaciones a su tumba, que se derivarían hacia Santiago de Compostela. Estas peregrinaciones para rezar ante los restos de la mártir emeritense habían fluctuado a la baja tras la llegada de los bárbaros, por la situación de inestabilidad que existía, ya que la inseguridad había provocado que los peregrinos no se arriesgaran a hacer un largo viaje. Pero en poco tiempo
esta situación se palió, tal como nos descubren, por ejemplo, las visitas de Gregorio de Tours, la edificación de un senodoquio, el hospital de peregrinos y otros aspectos. El peregrinaje a Santiago fue fraguando en los periodos de paz, un camino que utilizarían los cristianos del sur y que seguiría las calzadas romanas que unían a través de lo que se llamaría Vía de la Plata las diversas rutas que accedían a Mérida desde diversos lugares para dirigirse a Santiago. Debemos aprovechar ahora estas rutas que ya se hicieron en su momento para centralizar en Mérida y en Santa Eulalia toda esta tradición y rutas que ya existían. En Mérida, ya muy debilitada en su importancia, apenas si se mantendría ya la memoria de la mártir emeritense, cuya basílica estaba reducida a ruinas y cuyas reliquias se veneraban en Oviedo. A esta ruta se le llamó Camino Mozárabe, nombre que recibían los cristianos que habitaban en el territorio musulmán. Muchísimos pueblos de España, Portugal, Francia, Italia y hasta puede que el marroquí Laya Minuna llevan el nombre de Eulalia, Olaya, y poco a poco, sin que haya habido una organización que aunara y que dirigiera todo esto, van viniendo peregrinos de muchas partes a visitar a la niña mártir que dio el nombre al pueblo o que es la patrona del pueblo, o incluso que ellos mismos llevan ese nombre, o ellas mismas. Es el momento entonces de aglutinar todas las acciones para conseguir que un camino eulaliense que dirija organizadamente con señalizaciones y paradas oficiales los pasos de los peregrinos a la ciudad donde nació y sufrió martirio, y al lugar donde se posetaron sus restos, y a donde se han dirigido para rezar, recordando la hazaña del ejemplo de Santa Eulalia, millones de personas desde su muerte a la actualidad. Hemos hablado de San Gregorio de Tours, del rey Silo y del camino mozárabe, pero hemos dejado aparte a otros personajes e instituciones que tuvieron mucho que ver en la devoción de Santa Eulalia, como Pelay Pérez Correa, o la Orden de Santiago, que llevaría la devoción a zonas de Murcia, como Totana, en donde Totana se encuentra en uno de los lugares en que la devoción es multitudinaria. Si bien la devoción a Santa Eulalia en algunas partes de Murcia es a la Santa Eulalia de Barcelona. Este es el sepulcro de Pelay en Tentudía. Después de haber brujuleado por diversos sitios, acabó en Tentudía. Esta Santa Eulalia de Murcia, en la cual hay varias, en la capital, hay una importante iglesia, se debe a Jaime I. Jaime I conquistó Murcia, pero y hizo una ermita a las puertas de la misma muralla para que todos los que entraran en la ciudad de Murcia, antes entraran, vieran y visitaran la Santa Eulalia, pero era la Santa Eulalia de Barcelona. Y así podríamos fijar varios caminos, cogiendo España, norte, sur, este, oeste, y entonces podríamos poner, por ejemplo, por el norte, podríamos llamar el camino silense, en el cual seguiríamos los pasos del rey Silo viniendo desde Oviedo hasta Mérida. Recorreríamos una ruta que realmente es muy interesante, incluso turísticamente. Ahí hay lugares emblemáticos como León, que también tiene su importancia porque precisamente el padre de los santos, Servando y Germán, era leonés. En fin, hay muchísimas connotaciones que también podríamos traer a la memoria. Zamora, donde yo tengo hecho una fotografía en Zamora con la calle Santa Eulalia, que pone calle Santa Eulalia, estoy yo debajo. Salamanca, Plasencia, Cáceres. Por el sur tendríamos el camino mozárabe, que ya hemos estado comentando. Seguiría la calzada romana y podríamos incluso hacer un especial hincapié en Villafranca, porque en Villafranca muchos piensan que es donde existió la villa a la cual se retiró Santa Eulalia, o tenía los padres cerca de Villafranca la villa, y volvió de allí. Por el este
pues tendríamos el camino de Totana, el totanero, que ya han hecho algunos y que conocen muy bien. Por el oeste, bueno, este es el mozárabe, y este podríamos, por el oeste, el camino pelayense, el de Pelay y Pérez Correa, que podríamos venir desde Lisboa yendo por una serie de poblaciones y lugares en los cuales, como algún pueblo, por ejemplo al lado de Elvas hay uno que se llama Santa Eulalia, podrían ir haciéndose unas rutas y unas paradas. Y por el noroeste tendríamos el camino turense o francés, en el cual vendríamos desde Tours o recogiendo, como en el Camino de Santiago, recogiendo a todos los peregrinos hasta llegar hasta Mérida. Y porque todos los caminos de norte, sur, este y oeste conducen a venerar a Santa Eulalia, hemos llegado al fin. Para el momento, si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna duda, el momento para que responda. Cuéntame. Este rey Silo ¿Sí? pudo haber sido el duque de Salas, igual que el obispo Zenón hizo la única reparación primera del puente romano. Sí, no creo, el rey Silo no creo que fuera ni el duque de Salas ni el obispo Zenón, no creo que lo fuera. El rey Silo además se le conoce muy bien históricamente, fue el tercero o cuarto tercero me parece, después de don Pelayo, se casó con una nieta de don Pelayo y tuvo, no sé exactamente, me parece que fueron 20 años o no llegó de reinado, y está muy especificado, no se puede separar con otros personajes de los cuales tampoco se conoce excesivamente, ni el duque de Salas ni el obispo Zenón, pero es muy importante todos estos personajes porque implican una época, más que incluso el propio personaje, una época. Una pregunta que te quería hacer: en la época del siglo IV y siglo V, en la época ya de tal imperio, ¿había ya peregrinaciones a Eulalia en el imperio? Sí, yo creo que sí. Además, no tiene, además está muy especificado que sí que no vendieron. De hecho, no tiene más que ver que Mausona hace el Senodoquio, y Mausona es de esa época, siglo V. Que por cierto, hay muchísimas cosas más de Mausona que cada día se van descubriendo. Una de las cosas que me gusta, que siempre tengo interés, es, por ejemplo, hay quien dice que España es católica precisamente por Mausona, porque tuvo muchísima importancia tanto en la conversión de Recaredo como en el tercer concilio de Toledo, el tercer concilio de Toledo, en el cual Recaredo se convierte al catolicismo. Si el documento que hay pone en latín, evidentemente, el primero Recaredo, rey de tal, no pone número. El segundo pone Mausona, obispo de la Lusitania, emeritense y tal, y tampoco pone número. Y el 2 sí que pone el obispo de Toledo. Y el 3 pone Leander, San Leandro, del cual siempre se ha dicho, quizá porque Sevilla tenía mucho más peso, siempre se ha dicho que fue el que presidió el concilio tercero de Toledo, con lo cual, visto la documentación, lo más seguro, porque ni tan siquiera le ponen el número, fuera Mausona y Recaredo, y no Leandro, que lo pone en el tercero o el cuarto, tercero. ¿Más cosas? En la basílica, como algún autor escribe. Yo lo veo muy raro, porque posiblemente se mantuviera en todo. Fíjate tú que no es solamente lo único en Mérida, porque los musulmanes tuvieron siempre mucho cuidado con las reliquias y los restos.
No les gustaba las joyas y demás, pero los restos les daba mucho cuidado. Vamos, tenían una cierta devoción o un cierto respeto a las reliquias. Entonces, si había restos, estaban todos juntos. Y el rey Silo, ya que se molestó en venir, pues supongo que se llevaría todo. El camino desde al monasterio, la Real de Huelva, está recuperado porque allí junto a la basílica hay un camino que pone Camino de Mérida. Ah, pues que yo sepa no, a lo mejor hay que saber más de estas cosas que yo. El camino del monasterio formaría posiblemente parte de los caminos mozárabes. Del mozárabe, sí. Que tiene indicado primero. Sí. Nacerían en si quieres lo puedes ver. Y subirían hasta Cena, pasarían por el monasterio. Pero eso fue posterior. El mozárabe posterior, sí. Inicialmente sería venir a Mérida por la marcha. Esa formaría parte de las vías romanas, porque toda la zona minera del norte de Huelva estaba perfectamente comunicada con el resto de los principales asentamientos romanos. Entonces no sería de extrañar que hubiera vías que con origen en toda esa zona minera terminaran en Mérida o terminaran en Hispalis. No sería nada de extrañar. De hecho, el mausoleo que acoge la ermita de Santa Eulalia de Almonaster es un mausoleo romano, es un enterramiento romano, y esos enterramientos, esos mausoleos normalmente solían construirse al lado de las vías de comunicación, por lo tanto muy posiblemente por allí pasara una vía que comunicara con Mérida. Pero pues sí, el origen de la devoción de Santa Eulalia en Almonaster esté más vinculado con Pelayo Pérez Correa que con sí. Al lado en Sevilla, al lado de Albaida, hay un pueblo, ahora no me acuerdo cómo se llama, que estuve viendo en una columna porque me dijeron, mira, hay una placa visigota de una tal Eulalia. Digo, fíjate tú hasta dónde llegó la devoción de Santa Eulalia hasta aquí. Me dijeron, mira, igual te interesa. Bueno, Carmelo, estoy encantado. Estoy topado, me he enterado lo de Almaraz, cuando lo cuento yo allí, eso va a ser la leche. El encuentro. Ha sido tremendo y lo que sí queríamos es decir que existe una enorme base histórica y científica a la hora de reclamar los caminos peregrinos de Mérida. La suerte que está teniendo el magnífico trabajo que está haciendo la Asociación de la Mártir, que viene en las revistas, de las publicaciones que han hecho. Que las revistas son una auténtica fuente de investigación. El trabajo del consorcio, el trabajo se llevan documentando mucho tiempo la existencia de Santa Eulalia, la de Barcelona no existe, está documentado todo, está eso. Los caminos romanos iniciales, o sea, y yo lo dijeron en una conferencia que hubo aquí, Mérida crea los caminos, es decir, es el Madrid de la época, Mérida fue capital de España durante 111 años. Cosa que en otros sitios lo hubiese contado 50 veces, pero aquí lo contamos que fuimos 111 años capital de Portugal, por ejemplo, también, del sur de Francia y del norte de Por tanto, los caminos peregrinos inicialmente de Santa Eulalia están claros que Santa Eulalia prende el cristianismo en la península, ya habíamos 3 jornadas que lo demuestran. Los primeros caminos son las vías romanas y, por tanto, el primer camino, lógicamente, es Córdoba-Emérita, que coincide con el camino mozárabe de Santiago. Hispalis, Emérita, que coincide con el camino de la Vía de la Plata. Entonces, en las peregrinaciones es fácil lo que se está haciendo. No olvidemos que la recuperación del camino mozárabe lo dicen desde Castuera, la asociación está en Castuera. No olvidemos que el símbolo del camino mozárabe es la puerta de la Basílica de Santa Eulalia. Curioso, el camino de Santiago mozárabe, esto es la puerta de Santa Eulalia, la Basílica. Y no es casualidad, es porque hay un empeño claro de recuperar el camino que había anteriormente. La Chanson de Santa Eulalie, le Chemin Eulalie, los caminos de Santiago, antes de llamarse de Saint-Jacques, se llamaban de Santa Eulalie. Por lo tanto, es evidente que antes de la peregrinación de Santiago, por lo tanto, el camino que usted propone muy bien desde Tours, es que ese es el camino de Saint-Jacques, el camino de Santa Eulalie. De hecho, se llama Santa Eulalie en algunos sitios y demás. Con todo ello, tenemos ya una buena base de caminos. ¿Qué nos faltan los peregrinos? Que ya llevamos 23.000, 24.000 que vienen aquí, ¿no?
Y yo creo que el esfuerzo más importante que hay que hacer en los próximos años es poner en valor Mérida como destino de peregrinación, para que se conozca. El problema que tiene Mérida hoy es que no se conoce, ya se conoce mucho la ciudad, gracias a Dios, esta conferencia lo demuestra, y se está haciendo un trabajo que yo creo que la asociación se está trabajando ya incluso en la flecha va a ser roja, porque la martí va a ser roja, y se está trabajando en todo eso. La gente de Totana viene andando ya desde Totana, están reabriendo el camino andando, un montón de gente. El camino de Toledo, que sería el de San Masona, lógicamente. San Masona que tiene que creer que repetimos por San Leandro, de San Masona, pasa casi, coincide con el camino de Guadalupe, y es otro camino que va a ser espectacular. Y yo creo que hay base histórica para que lo que ahora es un sueño, porque no contamos los peregrinos, porque no damos importancia, y son más de 23.000, en breves fechas puede ser Mérida un destino de peregrinación si no lo planteamos y no lo trabajamos, porque nadie nos va a regalar nada. Porque ya sabido que lo pasa con los obispos de Santiago, con los aldeanos y demás, cuando puede. Pero ese es un empeño que como hemos hablado muchas veces, es un empeño que yo creo que tiene que aglutinar todos los sectores de Mérida. O sea, la asociación puede hacer su trabajo, el ayuntamiento no está haciendo su trabajo, las asociaciones recreacionistas también hacen su trabajo, los clubes de senderismo también pueden hacerlo marcando esos caminos, y lógicamente tiene que pasar por, como comentábamos todos, que haya una base científica lo suficientemente bien manifestada, lo suficientemente bien armonizada, para que cuando vayamos a decir todo esto a cualquier sitio, pues no quepan ninguna duda. Nosotros hace relativamente poco, a principios de noviembre, tuve el honor de acompañar a una delegación del ayuntamiento a un congreso de turismo religioso en Polonia, y cuando comentábamos todas estas bases científicas con los distintos turoperadores que estaban allí, pues nos dimos cuenta del tremendo potencial que Mérida tiene en ese sentido. O sea, cuando tú manifiestas ante una audiencia como la que teníamos allí, de profesionales del turismo religioso de 4 continentes, no únicamente no había africanos, pero había muchísimos americanos, muchísimos europeos, había australianos y también asiáticos. Cuando les oían todo lo que le estábamos comentando sobre el potencial y la importancia que Mérida tuvo en esos siglos, todo el mundo coincidía en que había muchas bases para hacer de Mérida y recuperarla como punto de destino de peregrinaciones y como punto de interés para todos estos, como bien comentaba Carmelo al principio de su conferencia, millones de peregrinos que se están moviendo hoy por el mundo en busca de esa experiencia, de volver a las raíces, de vivir nuevamente lo que vivieron, donde están las raíces del cristianismo. Entonces, Mérida tiene todo ese potencial, pero nos lo tenemos que creer los meritenses y trabajarlo de forma coordinada. Y todos los esfuerzos centrados en ese esfuerzo por realmente volver a colocar a Mérida en el lugar que tuvo durante esos siglos, desde el 250 y algo, que es la carta del obispo exactamente, hasta más allá del 711, con la dominación musulmana. Ese periodo en el que Mérida juega un papel fundamental en el desarrollo del cristianismo en la península ibérica, tiene que ser un esfuerzo colectivo en toda la ciudad, porque realmente va a hacer falta, porque es mucho lo que hay que hacer. Posibilidad de que Oviedo ceda una parte de los restos, ya lo hizo. Hay un trocito, pero hay una vértebra, la asociación en su día se puso en contacto con el Cabildo de la Catedral de Oviedo y consiguió que se despediera una vértebra que es la reliquia que, por ejemplo, en el Vía Martyrum se volvió a colocar después de 1300 años, volvió un recto de Santa Eulalia a estar depositado sobre el punto en el que estuvieron enterradas las reliquias de Santa Eulalia. entra por la parte románica a mano derecha. Y es difícil que el Cabildo de la Catedral de Oviedo nos dé algo más de lo que ya ha hecho. Ya tiene reliquia. Bueno. Los chacobeos, las cadenas nacionales, Ahora todos los mismo. medios de comunicación, chacobeos. Entonces, tiene que salir de Mérida.
Nosotros, por ejemplo, este año en la revista hemos recogido la homilía que nuestro obispo Celso hizo el día que se festejaron el 25 aniversario de la Declaración de Provincia Eclesiástica de Extremadura, porque la homilía empieza con estas palabras. Es aquí, queridos hermanos, que se encuentran nuestras raíces. O sea, para el arzobispado de Mérida, Badajoz, pero para el arzobispado de Mérida, es sumamente importante que todo esto realmente salga a la luz, porque al fin y al cabo es reivindicar el origen del cristianismo, o uno de los posibles orígenes del cristianismo en la península ibérica, aquí, en la ciudad. Por tanto, obviamente, desde el arzobispado se tiene que apoyar, desde la Junta de Extremadura, porque todos esos caminos al final no van a beneficiar exclusivamente a Mérida. O sea, todos esos caminos van a beneficiar. ¿Quién se beneficia de todo el camino de Santiago? Pues se beneficia la comunidad de Navarra, por donde entra, de la comunidad de La Rioja, toda la zona norte de Castilla y León y Galicia. Y todas esas zonas se están beneficiando de esos caminos. Pues al igual, todos los caminos que lleguen a Mérida beneficiarán pues, a las zonas por las que van a transitar. De ahí, por ejemplo, pues el camino Mozael se está intentando promocionar desde La Serena. ¿Por qué? Porque va a ser al final una fuente de atracción de visitantes para toda esa zona. Por tanto, todos esos caminos dinamizan no solamente Mérida, sino que dinamizarían y articularían toda la comunidad autónoma. El apoyo de la Junta de Extremadura es fundamental para todo esto. Sí, efectivamente hay que apoyar todos estos apoyos de parte de todas las instituciones, pero que Mérida tiene una gran base, como lo que estamos hablando, es de esa famosa carta, de esa sala de cumanos que tenemos ahí, el primer crismón, la señal de los primeros cristianos, que no hay en toda la península ningún testimonio como es ese. Puede estar aquí el nacimiento del cristianismo, una mártir en el 304, que es nuestra mártir santularia, patrona de España, hasta la Reconquista. O sea, es un testimonio, pero ¿qué pasa? Que bueno, llega la decadencia con la invasión árabe, se nos va el obispo, el principal testigo de... o se va, por miedo, por lo que fuese, por los impuestos, se nos va de aquí, entonces Mérida se queda vacía. Y los espabilados, Gelmirez, el obispo Gelmirez, de Santiago, dice, la sede episcopal, arzobispal, tiene que venir para acá. Y Calixto II se la lleva para allá. Reconociendo que cuando vuelva a ser otra vez esta ciudad reconquistada, tenía que haber vuelto esa sede arzobispal, y hasta las fechas que nos dieron compartirla con Badajoz. Entonces, como tenemos, no es pedir por pedir, sino las raíces que tenemos tan fuertes, que no tenemos aquí en España ni en la península ibérica, no tenemos esa famosa carta de los obispos con el cobarde Marcial, o esa casa iglesia que tenemos en la puerta de la villa. Ahí tenemos las bases del cristianismo en esta ciudad. Por ahí que tenemos que tirar, no es pedir por pedir, lo tenemos aquí, lo tenemos presente. O sea, ese tipo de letra se ha cambiado para que precisamente esa E inicial de Eulalia marque la flecha de los caminos eulalienses. O sea, no es casualidad el cambio de tipografía del título de Eulalia. O sea, la E de Eulalia con esa diseño es precisamente para utilizarla en los caminos eulalienses para la señalización. De hecho, ya nuestros hermanos de Totana, que ya están haciendo marcando a pie el camino desde Totana, van a utilizar también esa tipografía para comenzar a marcar los caminos. Rojo. Lo que pasa es que aquí en esta edición no se ha querido poner rojo porque el resto de los colores de la fotografía de la portada pues no lo favorecía, entonces por eso se ha colocado el blanco, pero el color inicial es rojo. Lo mismo que se utilizó en las velas del Día Mártir, se utilizó ya también esa tipografía. Y luego, fijarse lo que pasa con el tema de Villa Mártir, lo que vamos viendo, que ya por ejemplo, el día 6 ya viene un pueblo
que es Puebla de la Reina, que reivindican ellos, porque la parroquia de Santa Eulalia, tienen dos imágenes, una la llamo yo la guapa, que es impresionante, los criados de Santa Eulalia, y el culto se había casi perdido. Curiosamente, el párroco, que es un enreda, estuvo en el Vía Martín y acabó absolutamente enamorado. Y han organizado ellos ya su primera peregrinación a Mérida haciendo el Vía Martín por aquí, ¿no? Es decir, se están recuperando cosas, sitios que antes eran impensables. Y esto ya no es turismo, esto es pura fe. Es decir, vienen con el cura, párroco, hablan cerca de 100 personas, vienen a cofradía. Es decir, todo lo que está haciendo, esto que estamos aquí, el Martín, todo va sumando. Hay un lema entre nosotros que es Santa Eulalia vive, Santa Eulalia quiere. Nosotros pensamos que a Santa Eulalia le ha dado ahora ya, como decía, que estoy yo, y que todo lo que hagamos con ella va a salir adelante. ¿Es la espiritualidad del siglo XXI? Claro, porque se parece mucho a la espiritualidad de Eulalia. Es decir, lo que se ve mucho es que Mérida puede ser un sitio de destino peregrino para jóvenes. En la Iglesia, lo que se comenta ahora mismo, precisamente, que la Iglesia ha perdido casi 12 millones de creyentes solamente en esta generación, en el tema de los jóvenes, es que Eulalia representa una chica que se revela ante la moda de la época, ante todo, etc. Y por eso, desde la asociación, no solamente han luchado porque se declarase a Eulalia patrona de los jóvenes de la archidiócesis, sino que tienen ambición de que sea la patrona de los jóvenes, porque es una historia que llega muchísimo. Y luego el trabajo que una compañera nuestra está haciendo en el instituto, en el colegio, aquí al lado, que ya los niños hablan de Gabriel Prudencio, este tipo de cosas. Es decir, son muchas pequeñas cosas, como dice el presidente de la asociación, esta conferencia, los compañeros recreacionistas de Mérida Antigua que estuvieron en el Vía Martín, el que hacemos aquí, si todos sumamos y nos alineamos, creo que puede ser el momento de la Mérida peregrina de Santo Domingo. Y luego ya solo para terminar, comentaros con lo por venir. Yo creo que venir no he sentido de la conferencia, o sea, a que venir nos da fuerza para seguir realizando esta charla, que es muy interesante y que estamos colaborando con los ponentes, porque nosotros no podemos traer a Murillo o podemos traer a gente a Podemos, pero los que están en esta ciudad pues han comprometido con el tema y damos muchas gracias porque anunciados que la próxima charla seguirá siendo el mismo ciclo, el primer lunes de cada mes, pero si os dais cuenta que el lunes del mes de enero es el Rey Mago, es las 6.